Quisiera pedirle una precisión. Hace un momento usted comentó que cuando llegó al gobierno y vio la situación que prevalecía en materia de seguridad, cambió de opinión, que usted desde luego tenía una posición a favor del regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, y cuando llegó hubo un viraje. ¿Nos puede decir específicamente qué encontró, qué cosas tan graves encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de Fuerzas Armadas en las calles? Bueno, ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno, ya hablaba yo de la posibilidad de que el ejército ayudara en tareas de seguridad pública. Lo planteé, pero todavía lo pensé en la campaña, y ya cuando llegué al gobierno y vi de que pues no había seguridad para la gente. El pueblo de México estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas de narcotráfico de manera selectiva. ¿A qué cártel se protegía? Por ejemplo, me tocó en campaña ver cómo ametrallaban a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, ¿sí? Estaba yo ahí. ¿Por qué no pones el video? Para refrescarnos un poco, porque hay cosas que se olvidan. Lo del video de ahora, van como 2 o 3 personas que me dicen, es que ¿en qué estábamos? ¿En manos de quién estábamos? Pero van a ver esto. Y se supone que no debía la Marina actuar. A ver si lo encuentran. Sí. Y luego quiero un párrafo del libro de la salida. ¿Pero tuvo algún momento de quiebre? ¿Hubo algún momento de quiebre? ¿Qué momento marcó cuando usted dijo tiene que seguir el ejército en labores de seguridad? No dije tiene que seguir el ejército. Nos vamos a apoyar en el ejército. ¿Pero cuál fue el momento, presidente? Pues cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense, para toda la República, 40,000 elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos, 20,000 de la Policía Federal. Era lo único, 20,000 elementos. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y me tocó gobernar con cerca de 100,000 elementos para la ciudad. Policía preventiva, policía auxiliar, policía bancaria y policía ministerial. Imagínense, para todo el país 20,000 y echados a perder, no todos desde luego, sin cuarteles, y al mismo tiempo 350,000 elementos de Marina y de Defensa, con instalaciones, con disciplina, con profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional, es la defensa nacional. ¡Claro que hace falta la defensa nacional! Sí, pero cuando se trata de la defensa nacional, como ha sucedido siempre en la historia, somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria. Y lo que se estaba requiriendo, se necesita, es la seguridad de nuestro pueblo. Sí, a ver. Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, líder en Nayarit y el sur de Sinaloa del grupo delictivo fundado por los hermanos Beltrán Leiva, fue abatido la noche de este jueves en un enfrentamiento con elementos de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Tepic, Nayarit. La torreta del helicóptero. El Gabinete de Seguridad Nacional confirmó la identidad de Patrón Sánchez. En el operativo participaron fuerzas especiales de la Armada de México, quienes abatieron al presunto delincuente. El operativo comenzó cerca de las 8 de la noche en el sur de la capital nayarita, cerca del Libramiento a la ciudad. Un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevoló la colonia Lindaviste y desde las alturas disparó en contra de una célula que agredió a los efectivos. Yo tuve información de que habían asesinado a jóvenes. Indican que 7 personas más murieron durante esta refriega. Al día siguiente, que habían asesinado a jóvenes. Pues, ¿quién era el presidente? Pues, o sea, esto, ¿sí? por poner un ejemplo. Pero lo del libro, la parte donde hablo de seguridad, a ver si se puede. Es que ahí ya
yo menciono, y eso es antes de la elección. ¿En algún momento el general o el almirante le informaron algo a usted que le preocupó y que lo marcó y que decidió entonces? Esto que les estoy diciendo. ¿Algo en particular, O sea, presidente? no, pues de que tengo mucha información que no puedo decir, pero la vida de estos jefes, los estilos de vida, sí, los trenes de vida. ¿No habría una institución civil que pudiera con el reto? No, al contrario. Y a la fecha no la hay. Es que puede haber transitoriamente, pero lo que hay que buscar es una solución de fondo, estructural. Yo ya me voy a ir, o sea, ya dentro de 2 años, pero no quiero que vuelva lo mismo. No quiero esto. O sea, si no, hablaba yo de 40,000 y de 20,000 efectivos operativos. Tenemos 115,000. Hemos hecho un gran esfuerzo. Se está avanzando. Entonces no quiero que un señor Itingo de estos, ¿no?, neofifís, no. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son pilares y lo que requieren, sí, es un reforzamiento en cuanto a sus funciones estratégicas, y lo han venido haciendo bien en cuanto a que son respetuosos del mando, de las órdenes, y se ha avanzado muchísimo en hacer una conciencia de respeto a los derechos humanos, cosa que no se daba con las policías. Vean de dónde salen los que torturan ahí en el documental, o lo que vimos del señor Cerón, ¿de dónde salió? Entonces, tenemos que resolver esto dejando una institución sólida, y ya existe en otros países las guardias civiles, incluso en nuestra Constitución existe lo de la Guardia Civil, la Guardia Nacional, dependiendo del presidente. En la Constitución actual, que se creó, creo que desde la Constitución de 1824 del siglo pasado, porque cuando la invasión estadounidense funcionó una Guardia Civil en defensa de México. Existía, sin duda, después del movimiento de reforma, existía una Guardia Civil. A ver, no, la propuesta. En la propuesta está. Esto lo escribí en el 16. Hablo de la defensa nacional y hablo incluso que iba a poner a consideración, se llama La Salida. Lo escribí antes de la elección del 18. ¿No habrá policía civil entonces? ¿Cómo no? Los policías de los estados. ¿Civiles? Sí. Pueden haber policías para otras funciones, por ejemplo, la seguridad de las instituciones. Existe, eso va a seguir va a seguir funcionando. No, lo que va a existir va a ser la Guardia Nacional para la seguridad pública. Eso es lo que quiero, que esa sea la institución por mandato legal encargada de la seguridad pública, la Guardia Federal. Sí, los estados son soberanos, tienen sus policías estatales, los municipios lo mismo. Está sí está en la propuesta, casi al final. Presidente, si quieren lo que le encuentran, yo le quería preguntar, cuando usted hizo la revisión de los expedientes de las trayectorias de los generales para nombrar al titular de la Sedena, dice que revisó sus preferencias políticas. Sí. ¿Qué preferencia política tiene el general Sandoval? ¿Qué encontró sobre...? Pues todos moderados, institucionales, sin partido, pero pues uno sabe, ¿no? Al general Sandoval lo elegí porque en todos los cuestionarios aparecía, hice varios, es más, le entregué los cuestionarios al anterior secretario de la Defensa y le dije, usted los conoce a todos, hágame el favor de ayudarme, contésteme estos cuestionarios. Y él me los mandó, pero aparte yo utilicé otros métodos, otras fuentes, y lo que salía de el general Sandoval, entre otras cosas, era incorruptible. Les voy a contar una anécdota. Aquí está, va la anécdota primero. Cuando triunfó, ya se tenía una propuesta de gabinete, pero faltaba Defensa y Marina. Y dije, vamos a esperar y en su momento voy a presentar una terna, voy a revisar una terna, dije. Y comenté de que don Adolfo Ruiz Cortines decía que habían ternas de 4. Entonces, cuando fui a ver
al general Cienfuegos y le llevé los cuestionarios que me ayudara, como lo hice también con el almirante que estaba. Dice, por lo de las ternas de 4. Sí, le dije, o sea, estaban pendientes, ¿no? Y ya cuando decido, pues cumpliendo las formas, le hablé al presidente Peña y le dije, ya decidí quiénes van a estar y voy a ir a informarle a los actuales secretarios, pero quería primero pedir su acuerdo. Y me dijo, sí, desde luego, yo les hablo para que les reciban. Entonces ya en la mañana llegué y ya le dije al secretario de Marina que iba a ser el almirante Ojeda, su sucesor, y ya. Y luego llegué a la defensa y le dije al general Cienfuegos, pues fíjese que ya tengo decidido, ¿no?, quién va a estar. ¿Y qué cree? Le digo, que hay ternas de 5. Y ya le dije que era el general Sandoval y en los dos casos lo vieron bien ellos. Entonces, pero así fue el proceso. Yo no los conocía, entonces tuve que meterme a hacer la investigación. El almirante Ojeda había escrito un libro en los años 80 en contra de la corrupción. Y eso, bueno, para mí es muy importante. Yo siempre he sostenido, llevo décadas sosteniendo que el principal problema de México era la corrupción. Y no me he equivocado, porque si estamos saliendo ahora adelante es por no permitir la corrupción, porque la corrupción no solo se debe combatir por razones de índole moral, sino es mucho el dinero que se iba por el caño de la corrupción. O sea, era una cosa desmedida, por eso no alcanzaba el presupuesto. Bueno, empezando, imagínense lo grave de que las empresas, las corporaciones, los bancos más importantes del país no pagaban impuestos y por cuestiones legales. Digo, porque así estaba la ley. Cuando venden Banamex a Citigroup, tenían que haber pagado 12,000 millones de pesos. No, sí, en aquel tiempo costó 12,000 millones de dólares. Tenían que haber pagado como 3,000 millones de dólares de impuestos. No pagaron nada. Y así vendían empresas y no pagaban impuestos. Si en vez de que Citigroup comprara Banamex, Banamex hubiese comprado a Citigroup, hubiese tenido que pagar en Estados Unidos el impuesto. Acá no. Entonces, todo eso se terminó ya. Y ahora todas las operaciones que vende una rama de Bimbo, la empresa Bimbo, a una empresa extranjera, 1,500, 2,000 millones de pesos de impuestos. Que Televisa vende acciones a, ¿cómo se llama?, Univisión, como 10,000 millones. Y así todos. Que Walmart compra no sé qué a una empresa como 12,000. Que los Oxxos, o una empresa de este señor Fernández, también compró 12,000 millones. En fin, todo eso ha ayudado mucho, pero esto sí. A ver, la cuarta, sí. A ver, bájala. Aquí es. Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Actualmente el objetivo fundamental de las Fuerzas Armadas es salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de México. Sin embargo, en las circunstancias actuales es indispensable que a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la seguridad pública interior. No debe desaprovecharse personal, experiencia e instalaciones para garantizar a los mexicanos el derecho a vivir sin miedos ni temores. Los tiempos han cambiado y es otra nuestra realidad. El gobierno democrático de México defenderá la soberanía con autoridad moral y política. El distintivo será la paz, no la guerra. En el remoto caso de una agresión armada de un país extranjero, no solo será el ejército quien la enfrente, sino amplios sectores del pueblo, como ha sucedido siempre en la historia de México. Se erradicará por completo la represión. Fíjense lo que estoy diciendo. Este libro lo escribí en el 16, son 6 años. Por eso me pueden acusar de lo que quieran mis adversarios, pueden inventar lo que sea, pero no pueden decir que sea yo incongruente. Se erradicará por completo la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por corporaciones policíacas o militares. El ejército y la armada se convertirán en instituciones de protección a los mexicanos. Específicamente se analizará colegiadamente la pertenencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo
de los 220,000 soldados y 30,000 marinos que en la actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del Ejército y de la Marina en regiones, zonas, batallones y otros agrupamientos menores. En suma, se trata de aprovechar el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como todos sus recursos materiales, vehículos, cuarteles e instalaciones, con el propósito de garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país. O sea, antes de la elección. Ahora hay una propuesta para que se puedan quedar hasta el 2028. Sí. Hay una iniciativa. ¿Usted cómo lo vería? ¿O tiene que ser indefinida la presencia de las Fuerzas Armadas? Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo. ¿Cuál le parecería? Lo que prudente? está proponiendo, creo que el PRI que propone 10 años, ¿no? 2028, sí. Sí. 9 años. ¿Qué sería? ¿Sería 24? ¿Sería el otro sexenio? Sí, terminando y el otro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hasta porque 2000. para que si en caso de que no va a suceder, y toco madera, pero que para atrás los Fílderes, que por cierto hoy se va a definir si empata Yucatán con los Diablos. Pero entonces sería hasta 2032, presidente. No, el sexenio completo. Lo que están planteando es 2028. Es 24 y 6 más, 30, ¿no? Está bien. Sí, que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta. ¿Formal? Formal. Eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular. Pero miren, ¿qué hacer, por ejemplo? Se vence el plazo en marzo del 23, de lo que dieron de gracia en el transitorio. ¿Qué se hace el 23? Digo, sí salimos porque aquí estamos todos los días y vamos a seguir trabajando, pero ¿por qué no continúa consolidándose y se explora esta posibilidad que yo considero va a ser mejor por profesionalismo, por disciplina, por honestidad? Es que no es lo mismo el que hace una carrera militar, que va al colegio militar y va ascendiendo, tiene una formación, y cuando hay promociones, ojalá y un día vengan aquí algunos de los encargados, los del Estado Mayor, que expliquen cómo se forman, qué es una promoción, cómo van ascendiendo, ¿sí? Su expediente y cómo llegar a general de división. Pues no todos llegan, porque sí hay una comisión de evaluación permanente y todo es evaluado, todo. Entonces, eso es profesional, no quiero personalizar, pero estos personajes famosos, su historia de vida, ¿qué aprendieron? ¿En dónde? ¿Cómo se formaron? De una u otra forma, todo lo que hacen ustedes es un oficio, lo que hago yo es un oficio, lo que hacen los militares es un oficio, o sea, se tiene que saber para tener el oficio. No es porque a mí me gusta y pues yo quiero hasta presumir, pues, con mi charola, soy el que manda, cosas así. Entonces, sí, es interesante el debate que se está dando y yo llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN, o sea, que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista, no lo merece la gente. Y además, que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo, porque no les queda. Eso es hipocresía. Está lloviendo. No, ya, iba yo a poner un Twitter, pero no. Un acuerdo y que se someta, ¿sí?, la actuación hacia adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso, de que se dé el plazo y que se diga, vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente, ¿sí?, ¿estás de acuerdo, ¿sí?, con los resultados de la Guardia Nacional? ¿Sí?
¿Quieres que siga dependiendo o que pase a la Secretaría de Seguridad Pública?